Hemos hablado ya por varios meses, los miércoles en la noche, sobre el Espíritu Santo. Y cuando entendemos lo que realmente el Espíritu Santo es en nuestras vidas, nunca vamos a fracasar en algo. Nunca. Amén. Nunca. El Espíritu Santo y la fe trabajan juntos. Amén. Amén. Si yo tengo fe, pero no uso al Espíritu Santo, si yo tengo al Espíritu Santo y no uso fe, no van a trabajar. Los dos tienen que ser bien coordinados y trabajar juntos. Yo no puedo tener fe y no usar al Espíritu Santo. Yo no puedo decir soy lleno del Espíritu Santo y no me muevo por fe. El Espíritu Santo, recuérdate, es Dios y Dios solamente se mueve por fe. Y si el Espíritu Santo es Dios y está dentro de ti, de la única manera que se va a mover el Espíritu Santo en ti es a través de la fe. Amén. No puede ser de otra manera. Sí, no puede ser por cuanto ores, es bonito orar. Gloria a Dios por los ayunos, las vigilias y todo lo que hacemos. Pero lo más importante es que yo me mueva y el Espíritu Santo se mueva a través de mi fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Por eso es lo principal, es el principal objetivo de nosotros los cristianos, que asistamos siempre a los servicios, porque en cada servicio aumenta tu fe. Amén. Aumenta tu fe. Porque si la fe viene por el oír, quiere decir que tu fe tiene que aumentar. Amén. Amén. El tema de hoy se llama el Espíritu Santo debe de ser mi ejemplo. Gloria a Dios. Te doy gracias, Dios, por este tema en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué tremenda declaración nos hace saber Dios en esta noche. El Espíritu Santo debe de ser mi ejemplo. Debe de ser mi ejemplo. ¿Sí? Y tenemos que ir meditando lo que el Espíritu de Dios nos va a hablar esta noche. Y meditemos y esforcémonos en lo muy poquito, en lo muy pequeño, para que el Espíritu Santo sea ejemplo donde quiera que yo vaya. Cuando yo hablo, tengo que hablar basado en el Espíritu Santo. Todo tiene que ser por el Espíritu Santo que vive en mí. Amén. En Hechos 1:8, la escritura que hemos estado usando mucho durante este tiempo de enseñanza, y sabemos y la hemos leído, y dice, pero recibirás poder. ¿Qué recibimos? Poder. ¿Qué recibimos? Un poder. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahí dice, me van a ser testigos. Yo voy a poner, me van a ser ejemplo de que yo estoy ustedes a donde quiera que ustedes vayan. Hasta lo último de la tierra, si es preciso. Si yo te envío hasta lo último de la tierra, allá tienes que ser testigo. Allá tienes que ser testigo. Cuando me ha tocado la oportunidad de viajar, que esta vez que fuimos, estábamos en un restaurante ahí, y estaba una hermana hondureña, pero como hablaba inglés, yo pensé que era de ahí, y le dije en español, la vi, le dije, ¿de dónde es usted? Dice, de Honduras. ¿Y cómo llegó hasta acá tan lejos? Me explicó. Y dice, ¿usted habla español? Sí. Y empezamos a hablar. Y ella me preguntó que si yo era cristiano. En aquel país tan lejano yo le dije que sí, pero ¿qué tal si yo hubiera hecho algo indebido con ella, o me hubiera ido a hablar mal, estaba en el otro lado del mundo, y allá en el otro lado del mundo tuve que ser testigo del Espíritu Santo. Amén. Y a donde quiera que vayamos, tenemos que ser testigos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo debe ser ejemplo en nuestras vidas. Amén. Amén. Hechos 10:38, el poder del Espíritu Santo es un ejemplo en nuestras vidas. Y en Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo muchos bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Ves? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de aquí están llenos del Espíritu Santo? Amén.
Tenemos que hacer muchos bienes, sanando muchos enfermos, haciendo muchos bienes, sanando muchos enfermos. Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y anduvo haciendo muchos bienes. No andaba buscando ser popular, andaba buscando ser muchos bienes. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos la llanura del Espíritu Santo. Y a partir de ahí tenemos que mostrar el poder que está en nosotros. Amén. En el libro de Juan 14, 26 nos dice Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, Él os enseñará cuántas cosas, todas las cosas, y te va a recordar todo lo que yo os he dicho. Aleluya. El Espíritu Santo te va a recordar lo que dice Hechos 1:8. El Espíritu Santo te tiene que recordar lo que dice Hechos 10:38. El Espíritu Santo te tiene que recordar lo que dice Hechos 2:4. El Espíritu Santo te tiene que recordar que cuando venga una enfermedad a tu vida, es un espíritu inmundo y tú tienes poder sobre él. Amén. Gracias, Señor. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, el Espíritu Santo te tiene que recordar todas las cosas. Dios, a través de Jesús a través de ir a la cruz, morir y resucitar, nos dio el Espíritu Santo. Y no nos dio el Espíritu Santo solamente para poner en la frente soy cristiano. No, nos dio el Espíritu Santo para tener el mismo poder que tuvo Él. Amén, gloria a Dios. Tenemos que hacer muchos bienes y sanar ¿cuántas enfermedades? Todas. Señor. Todas las enfermedades. Amén. El Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y te va a recordar todo lo que yo te dije. Si observamos nosotros, comenzamos a observar la vida de Jesús, el hombre, quita la mirada de Jesús, que es Dios, es el hombre, como tú y como yo, lleno del Espíritu Santo. Porque decimos Jesús, es porque Él era Dios. No, Él era hombre como tú y como yo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y Él tenía que operar como hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Así tenemos que operar nosotros también. Amén. Amén. Si observamos la vida de Jesús, el hombre, Jesús fue ejemplo de lo que el Espíritu Santo le decía y lo guiaba en todo. Y Él nos dejó mucha enseñanza de cómo seguir sus pasos, guiados por el mismo Espíritu. Cada uno de nosotros, una vez que venimos a Cristo, hermano, no solamente venimos si somos cristianos, y vengo a la iglesia cuando tengo tiempo, leo la Biblia cuando pueda, oro cuando pueda, meditar la palabra, no, qué flojera, no tengo tiempo. No. Tenemos que seguir los pasos de Jesús, porque Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos la gran tarea de ser un ejemplo del Espíritu Santo. Romanos 8:14. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Hijos de Dios. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar en forma correcta. ¿Están de acuerdo? El Espíritu Santo es el único que te puede guiar en forma correcta. Nadie más. Si tú le preguntas al Espíritu Santo, Él te va a guiar en forma correcta. Si tú le preguntas a un hombre de fe, te va a decir, ahorita no tengo la respuesta, pero déjame orar, le voy a preguntar al Espíritu Santo, y después regresa y te dice, el Espíritu Santo me dijo eso. Oh, sí, ya me lo había dicho a mí también. Pues, eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Amén. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar en la manera correcta. El Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Es el único que puede dar testimonio. El Espíritu Santo es el que me va a guiar. El Espíritu Santo es el que me va a guiar a mí, te va a guiar a ti, a que seamos ejemplo de Él el resto de nuestra vida, porque todo el tiempo que estemos en esta tierra, Él está en nosotros. Amén. Jesús
siempre exhortaba con ejemplo. Amén. Nosotros muchas veces queremos exhortar solamente con palabras y no tenemos ejemplo. Por eso a veces no funciona. A veces, como hacían los fariseos, a veces tomamos ese espíritu fariseísmo y queremos poner cargas a otros que nosotros mismos no llevamos. Amén. Solo lo tienen los que tienen el espíritu de fariseo, hacen estas cosas. Jesús exhortó al joven rico, ¿se acuerdan? Cuando Jesús exhortó al joven rico, se atrevió a exhortarlo porque Jesús dejó lo que le pidió al joven rico o no dejó. Dejó de ser Dios, dejó el trono. Y el joven rico no pudo dejar las riquezas. Entonces Dios, Jesús, nos exhorta porque Él hizo lo que nos dice cuando nos exhorta. Amén. Y nosotros exhortamos, pero no hacemos lo que exhortamos a la persona. Es tremendo. Cuando yo leía esto, el Espíritu de Dios me estaba dando esto. A Jesús exhortó al joven rico a que dejara todo y lo siguiera. Jesús lo exhortó así porque Él mismo dejó todo para venir a la tierra como un siervo. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús no solamente exhorta con palabra. Jesús no solamente exhorta la palabra, sino con hechos. Con hechos. Amén. Y eso lo podemos ver en Marcos 10. En Marcos 10, del 17 al 23, Jesús, y todo lo que Jesús hacía, a mí me impresionaba, todo lo que Jesús hacía, exhortaba, enseñaba, y lo hacía con hechos. Y nosotros a veces estamos muy lejos y queremos exhortar, pero no hacemos lo que exhortamos. Marcos 10, 17 al 23 nos dice, está ahí, ¿ok? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre. ¿Cuántos cristianos conocemos que mienten? Gloria al Señor. Están llenos del Espíritu Santo. No han dejado. Y te pueden exhortar y orar por ti, pero no han dejado ellos lo que Jesús dejó. Amén. Amén. Verso 20. Entonces este joven le respondió: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. No es cierto. Entonces Jesús le dijo: ok. Mirándole, primero le llamó y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el joven, ¿cómo estaba en el verso 2? Verso 2, entristecido, afligido por la palabra, ¿sí? La palabra de Dios nos aflige. La palabra de Dios te aflige. Traer los hierros al alfolí no me alcanza, te afliges. La palabra de Dios, este joven se entristeció porque tenía muchas posiciones. El verso 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué ejemplo le estaba dando Jesús a este hombre? Jesús le estaba dando el ejemplo de que el Espíritu Santo estaba en él y solo daba ejemplo de él. Jesús ya tenía el Espíritu Santo, fue bautizado y el Espíritu Santo se postró sobre él, ya estaba lleno él del Espíritu Santo y él comenzaba a dar ejemplo del Espíritu Santo. Sí, nosotros a veces estamos muy lejos de dar ejemplo de que tenemos al Espíritu Santo. Pero esta noche nos vamos a reconciliar con Dios y vamos a caminar cerca y vamos a hacer ejemplo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
¿Qué ejemplo nos daba Jesús? Amén. El ejemplo, ¿verdad? Yo puedo exhortarlos a todos ustedes como lo hacemos, ¿verdad? Necesitamos venir los lunes o los viernes para hacer limpieza a este lugar. Necesitamos los miércoles que vengan al servicio. Y los puedo exhortar, pero yo no vengo. ¿Sí? Gloria a Dios. Hello. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Verdad que exhortamos, pero no, no, es que no? Sí, yo vengo. Vamos a ir, no tengo tiempo. Wow. Qué difícil es ser ejemplo del Espíritu Santo hoy en este momento. Yo te puedo llamar, yo voy a ir hoy con el grupo que va a limpiar, ahí nos vemos. Sí, ahí nos vemos. No llegó. Yo llego, anyway. Y siempre hay cosas que hacer aquí cuando vengo. Amén. Amén. Entonces Jesús exhortaba, pero Él hacía lo que exhortaba. Y muchos de nosotros estamos lejos de hacer lo que exhortamos. ¿Qué tan importante es ser ejemplo del Espíritu Santo? Amén. Jesús nunca exhortó sin ejemplo. Siempre exhortó con ejemplo. Jesús no solamente exhortaba, perdonaba. Antes de exhortar a alguien, debemos de tener la seguridad de que somos ejemplo del Espíritu Santo. Amén. A los fariseos o religiosos les gustaba ser vistos. Oh, yo oré por él. Les gustaba ser visto. Oh, yo le di esa palabra. Oh, Dios me la reveló. Yo ya sabía que esto iba a suceder. Jesús hacía a un lado el yo. Juan el Bautista, ¿qué dijo? Es necesario que yo mengue para que él crezca. Jesús lo hizo, él menguó, vino a la tierra como un siervo. Amén. ¿Cuántas se quedan de la mujer pecadora de Lucas 7? Vamos a ir a Lucas 7. A mí la palabra de Dios día a día tiene revelaciones frescas, revelaciones nuevas. Y algo que me impactó cuando yo leía en Lucas 7:37, hermano, la mujer era pecadora y llegó por detrás. Wow. Respetando al Rey de Reyes y Señor de Señores, llegó por detrás. Verso 37 de Lucas 7. Amén. Entonces una mujer de la ciudad, que era, dice ahí, pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, estando detrás de él. Qué honra, qué honor esa mujer. Esa mujer se sentía despreciable, se sentía que no la admitían. El mismo fariseo, cuando la vio entrar, la juzgó, la condenó y Jesús se cayó. Y esta mujer dice que entró y se puso por detrás. No se sentía digna de ponerse del frente de Jesús. No sé cómo le haría, ¿verdad? Se puso por detrás, a lo mejor se fue de rodillas, sin levantar la cabeza a Jesús. Lloró, le cayeron lágrimas, agarró su pelo, se lo limpió y después la ungió con ese aceite. Lo importante es que llegó por detrás, humillada completamente. La humillación le agrada a Dios. Llegó completamente humillada. Amén. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo por sí: si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y le habló de la parábola del acreedor. Uno debía 500, otro 50. A los dos los perdonó. ¿Quién va a amar más al Señor?
al que le perdonó 500, así esta mujer. Muchos pecados tenía y todos esos hoy le fueron perdonados. Aleluya. ¿Qué hizo Jesús? Una vez más nos demostró que el Espíritu Santo estaba en él y solo daba ejemplo de él. Amén. Tenemos una gran tarea nosotros, hermanos, ser ejemplo del Espíritu Santo. No importa lo que te digan, lo que te hagan, tenemos que seguir ejemplo. Amén, amén. 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 Tenemos que seguir ese ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La mujer, vamos a ver diferentes ejemplos donde Jesús mostraba el poder y el ejemplo del Espíritu Santo. En el libro de Hechos vemos a otra mujer. Hechos no, Juan 8, perdón. Juan 8, 9 al 11. Vemos otro ejemplo de otra mujer. Pero esta mujer fue sorprendida en adulterio. Amén. En el verso 8 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Primero trajeron a la mujer, apedréala porque la sorprendimos en adulterio. Jesús los ignoró. No los ignoró porque fuera arrogante, los ignoró porque tenía compasión, tenía amor y estaba a punto de ser ejemplo del Espíritu Santo. Jesús los escribió y después cuando la mujer seguía ahí parada junto a él, en el verso 10, entonces Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y cuál fue la otra palabra? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Quiere decir que cuando Jesús le dijo a esa mujer fue perdonada. Todavía no recibía el Espíritu Santo porque Jesús todavía estaba vivo. Esa mujer fue perdonada y porque fue perdonada, al momento que Jesús la perdonó y la dijo, vete, le dio el poder para que esa mujer ya no pecara más. Gloria a Dios. Y ahora nosotros, llenos del Espíritu Santo, caemos, levantamos, caemos, levantamos. Por eso en estos tiempos es importantísimo que seamos ejemplo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Jesús no exhortaba como lo hacen los religiosos. La diferencia es que daba ejemplo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser ejemplo en nuestras vidas para llegar a hacer las obras que el reino de Dios tiene. No podemos decir que somos llenos del Espíritu Santo sin mostrar ejemplo. Por eso es importante lo que Jesús nos enseña. ¿Cómo nosotros podemos alimentar? ¿Cómo nosotros podemos fortalecer al Espíritu Santo? Jesús nos dice en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a mí me parece que en ellas tienen vida eterna. Amén. Pero ¿cuántos cristianos no tienen tiempo de leer la Biblia? ¿Cómo van a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo van a poder ser ejemplo del Espíritu Santo si no le dedican 10, 15 minutos? ¿Cuánto nos toma leer un capítulo al día? ¿O cuánto nos toma? No es necesario que leas todo el capítulo, o hasta empiezas a leer el capítulo y una escritura te resalta y dices, wow, yo nunca la había leído así. Y le empiezas a meditar. Le empiezas a meditar, las escudriñas, y esa escritura está el poder de Dios y va a ser lo que esa escritura dice. Pero si no tenemos tiempo de escudriñar la palabra, no vamos a ser ejemplo del Espíritu Santo. No vamos a depender del que vive dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo. Y amén. Amén. Escudriñar la escritura está en Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no leemos, meditamos la palabra de Dios, no podemos ser testimonios del poder de Dios. Entonces, vamos a depender de la fe de otro. Ore por mí. Ore por mí.
Y constantemente dependemos de la fe de otro. Oren por mí. Es bueno orar. Y tenemos una línea de oración y oramos, pero normalmente los que ya nos conocen solamente se conectan a recibir palabra. Porque oramos la palabra y reciben la palabra. Los que no nos conocen y son cristianos, te ponen, oren por mi familia, oren por mi hijo, oren por un trabajo. Y yo digo, ¿y qué hacen ellos? ¿A qué iglesia van que no los enseñan a orar? Yo lo pienso, no se los digo. Amén. ¿Verdad que sí vemos eso? Ayer yo tuve una reunión. Aleluya. Ok. Me preguntaron, casi no lo vemos que pida peticiones. Digo, porque yo constantemente hablo palabra para mi vida en forma de oración. Ahora, si yo necesito oración, yo me voy a conectar con una persona de fe y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy creyendo en fe, esta es mi escritura que yo estoy orando, que se va a manifestar. Yo quiero que tú me ayudes, me apoyes y esa escritura, órala conmigo. Entonces nos juntamos dos con el mismo espíritu de fe. Amén. Pero si me conecto, ay, oren por mis hijos, es porque yo nunca oro por ellos. Yo nunca envío escrituras para ellos. Oren por mis finanzas, es que no soy diezmador, ofrendador o sembrador. Por eso mis finanzas no las tengo bien. Y quiero que Dios me bendiga financieramente con oración. No, cuando yo voy a orar, traer los diezmos al alfolí, dice Malaquías, los traigo, Señor, yo cumplí con mi pacto, ahora yo espero que tú cumplas con el tuyo, y lo hace. Amén. Y lo hace. ¿Sí? Es cuando oramos la palabra. Amén. Muchas veces decimos, estoy esperando el tiempo de Dios. Y Dios está esperando tu fe. Sin fe, Dios no puede hacer nada. No, yo estoy esperando el tiempo de Dios. Vas a seguir esperando. Pero si tú te levantas de fe y dices, en el nombre de Jesús, yo creo, Isaías 45, 1 y 2, tú enderezas los caminos torcidos que me ponga el enemigo en mi camino. Estás orando la palabra y la palabra misma va a enderezar los caminos. Amén. Amén. 45, Isaías 45, 1 y 2. Si nosotros no meditamos la palabra de Dios, no oramos la palabra de Dios, vamos a depender de la fe de otro. Vamos a depender de aquel que sí lee, de aquel que sí medita la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe de depender individualmente de nuestra relación personal con Dios. Si tenemos pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles que habla Efesios 4:11, un día tú tienes que ser uno de ellos. Y no estar buscando que ellos oren por ti. Un día tú tienes que ser uno de ellos. Amén. Aleluya. Ok. Tenemos que ser como uno de ellos. Y no vamos a depender ya de ellos, vamos a depender y vamos a aquellas personas que nos pidan oración, tenemos que irlas entrenando para que un día ellas dependan de ellas mismas. El Espíritu Santo nos conecta para desarrollar el poder de ser como Él. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos conecta con Él y nos ayuda a desarrollar un poder a ser como Él. Aquí en la tierra. Todas las adversidades que confrontamos, escucha, todos confrontamos adversidades todos los días. Esas adversidades vengan, son bienvenidas, porque es una oportunidad que yo tengo para usar el poder que yo tengo dentro de mí. Y si le pongo fe, tengo más poder. Amén. Para esto, para que nosotros cuando venga la adversidad, Dios nos dio el poder del Espíritu Santo y también nos dio fe. Fe y el Espíritu Santo son esenciales para que el poder de Dios se manifieste. Amén. Fe y el poder de Dios son esenciales para que el poder de Dios se manifieste. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo y decir que tienes el Espíritu Santo, pero no usas tu fe para obtener lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo sabes que lo que Dios tiene para ti? Aquí está en la palabra. Amén.
Por las heridas de Jesús yo fui sanado. Por las heridas de Jesús yo fui sanado. Por las heridas de Jesús yo fui sanado. Cuando tú oyes y oyes y oyes y tu mente escucha completamente, continuamente que tú eres sanado, porque estás hablando la palabra de Dios. Cuando tu alma escucha que tú eres sanado, estás hablando la palabra de Dios. Y cuando tu corazón escucha la palabra de Dios, esos tres componentes que tenemos dentro de nosotros se hacen fuerte, que la enfermedad desaparece. Pero tenemos que trabajar. Si no trabajamos en la palabra, no podemos obtener de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos conecta para desarrollar el poder de Dios y ser como Él aquí en la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Okay. No se olviden que las adversidades son oportunidades para usar nuestra fe y al Espíritu Santo. Amén. Hechos 3:6. Aquí ya vamos a ver un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Ya tenía los dos componentes necesarios para hacer un milagro. Ya no estamos viendo los de antes, que los discípulos que anduvieron con Jesús, echaron fuera demonios solamente en el nombre de Jesús. Ahora ya vemos hombres que Jesús ya murió, ya resucitó y les dio el poder, y ellos tenían que usar fe. En Hechos 3:6 Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús. ¿Qué hizo? Levántate y anda. ¿Quién le dio esa autoridad a Pedro? Porque tenía el Espíritu Santo. Amén. Pedro, si no hubiera tenido fe, aunque Pedro diga eso, no sucede nada. Ese es el problema de muchos cristianos. Dicen que tienen mucha fe, pero no la usan. Entonces, con poquita fe que tengas, amén, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué hizo ese hombre? Se levantó. Como dice el verso 7. Inmediatamente los tobillos y los pies se le enderezaron. Amén. Lo vamos a ver en el verso 7. Tomándolo de la mano, le ayudó Pedro. ¿Y por qué le ayudó Pedro? Para avergonzar al diablo. Cuando tú oras en fe, lleno del Espíritu Santo y en fe, el diablo te dice que no puedes caminar. El diablo te dice que no te vas a sanar. El diablo te dice que esa enfermedad es incurable. Pero como tú tienes fe, tienes al Espíritu Santo, te levantas tú mismo, agarras tu mano y empiezas a hacer lo que el diablo te decía que no podía hacer. Avergüenzas al diablo inmediatamente. ¿Qué hizo Pedro? Ayudó al hombre. El hombre a lo mejor no tenía tanta fe, pero le creyó. Le creo a Pedro lo que dice. Pedro lleno de fe, Pedro lleno del Espíritu Santo, levantó a ese hombre y ese hombre empezó a danzar. Empezó a glorificar a Dios, porque sus pies y sus tobillos fueron afirmados. Amén. Cuando nosotros analizamos, vemos el poder de la palabra y nosotros oramos y no sucede nada, viene el desánimo. Pero tenemos que mantenernos firmes, y a partir de esta noche tienes que saber que el Espíritu Santo, si no lo alimentas con fe, no va a funcionar. ¿Por qué Pedro estaba lleno de fe? ¿Y qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué qué? Ok, ¿cómo viene la fe? ¿Y por qué Pedro tenía fe? ¿Había oído de quién? ¿Cuántos años? 3 años. ¿Sí? Cristianos quieren tener fe, pero no oyen, no vienen a oír la palabra. Cristianos quieren tener fe, pero no leen la palabra. Pedro tenía fe porque oía a quién. ¿Por cuántos años lo escuchó? Por 3 años y medio. Entonces, estar escuchando a Jesús y viendo las cosas que él hacía, Pedro dijo: yo tengo fe suficiente para que este hombre se levante. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Por qué tuvo fe? Porque oyó de Jesús. Tú y yo oímos de Jesús cada que venimos, porque hablamos la palabra de Dios y te llevas escrituras. Pero si no las meditas, si no las lees, no vas a tener fe. De hoy en adelante,
Aleluya. Vas a enseñarte a elevar tu fe escuchando la palabra de Dios. Amén. Pedro tenía el Espíritu Santo por la fe en el nombre de Jesús. Usó la autoridad que el Espíritu Santo le dio, fue y habló. El espíritu inmundo que tenía cojo desde que este hombre había nacido, se fue de ese hombre. Amén. El Espíritu Santo, hermano, te da la autoridad. El Espíritu Santo te da la autoridad. Fe la da Dios. Amén. El Espíritu Santo da la autoridad, fe la da Dios. Cuando tú naces de nuevo, se nos dio una medida de fe. Ahora la tenemos que incrementar. ¿Cómo la vamos a incrementar? Por el oír de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te da autoridad, fe te la da Dios. Nosotros la incrementamos, la desarrollamos por el oír de la palabra de Dios. Amén. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro estaba lleno de la autoridad, pero también estaba lleno de la palabra de fe, porque había oído por 3 años y medio a Jesús. Muchos cristianos queremos recibir o hacer milagros sin ser llenos de la palabra. Amén. La mujer pecadora que llegó con Simón, ¿cómo ella obtuvo fe si era una pecadora? Porque había oído. ¿A quién oyó? A Jesús. Jesús por la calle, ella pecadora lo oía. Y dentro de ella, ay, a lo mejor no me perdona, es que soy pecadora, soy prostituta. Y no me va a perdonar. Pero tanto oír una pecadora, tanto oír a Jesús, por eso tú cristiano que me escuchas, si no lees la palabra, si no escuchas la palabra, no vas a tener fe y vas a vivir de la fe de alguien más. Esa mujer pecadora que hizo, escuchó la palabra, ella sintió, hermano, tú sientes cuando tú estás en fe para recibir. Esa persona, esa mujer pecadora sintió, ya, este es mi día, hoy tengo fe, hoy voy a recibir de Jesús. Amén. Se fue y recibió. Amén. ¿Por qué? Porque oía de Jesús. Oía de la compasión, oía del amor, oía del poder de Jesús. Amén. Ok, seguimos. Cuando esta mujer sintió que su fe estaba lista para recibir, fue y recibió. Esta mujer no le importó la crítica. Fue a la casa de Simón. La fe que ella había construido por el oír la palabra de Dios en labios de Jesús, construyó fe. No le importó que la criticaran. A ti no te debe de importar si te critican. Tú eleva tu fe y recibe tu milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Fe es suficiente para recibir un milagro de Dios. Fe es suficiente para recibir un milagro de Dios. Amén. Muchos desean un milagro sin pagar un precio. El precio que tú y yo debemos de pagar por recibir el milagro es construir fe. ¿Cómo voy a construir fe? ¿Por lamentarme? ¿Por deprimirme? ¿Por irme de la iglesia porque no recibo fe? No, tú vas a escuchar fe por el oír de la palabra de Dios. No escuchas palabra, no vas a tener fe. Cuando no escuchas palabra, no elevas fe, el miedo va a tomar el control en tu vida. En el tiempo de Jesús, las personas que recibieron milagros, solo lo recibieron por el oír de Jesús. Amén. Porque Jesús es la palabra. Todavía no eran llenos del Espíritu Santo. La mujer de flujo de sangre, ¿cómo obtuvo su milagro? Por el oír. Y de tanto oír, ella empezó a hablar. De tanto oír, ella empezó a hablar. Cuando tú tanto oyes la palabra de Dios, ahora comienza a hablar. Ella comenzó a oír la palabra de Dios y dijo, si tan solo tocar
si tan solo tocare. Porque dice Marcos, continuamente ella decía, si tan solo tocare, si tan solo tocare, si tan solo tocare. Pero ella construyó fe primero porque oyó de Jesús y después porque ella habló. Y cuando ya estaba en la posición de servir, se arrastró hasta Jesús, tocó el borde de su mano y ¿qué sucedió? Se sanó. Estamos viendo de personas que no estaban llenas del Espíritu Santo. Tú estás lleno del Espíritu Santo, ahora llénate de fe, meditando la palabra, no dejando de asistir a estos temas tan importantes que Dios nos trae, porque entonces tu fe no se va a elevar. Amén. Amén. Gloria a Dios. La hija de Jairo. Jairo, ¿quién era? Un fariseo. Amén. Su hija, ¿cómo estaba? Muerta. Fue con Jesús. Jairo elevó fe escuchando de Jesús. Y Jesús fue con Jairo, y cuando llegó a su casa le dijeron, ya no molestes al maestro, está muerta tu hija. Jesús volteó y le dijo, no les creas a ellos, tú créeme a mí que soy la palabra. Amén. No le creas a otros que te aconsejan, que te exhortan. Déjalos que te exhorten, pero no les creas, tú crea la palabra. Amén. Al menos que estén de acuerdo contigo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. La mujer sirofenicia. Te estoy relatando personas que no estaban llenas del Espíritu Santo y fueron superior a nosotros, que tenemos al Espíritu Santo. Solamente por la fe. ¿Cómo elevaron su fe? Por el oír de Jesús. Que no se habló más de ellos en el libro de los Hechos y cosas así, ¿qué importa? Pero recibieron su milagro. Amén. No esperes que se hablen de ti, tú recibe tu milagro. Amén. La hija, ¿cómo estaba la hija de la mujer sirofenicia? Endemoniada. Esta mujer ni siquiera era cristiana. Esta mujer era una adoradora de ídolos. Pero también como vino la fe, había recibido fe por el oír de Jesús. Y cuando le dijeron, Jesús está en tal ciudad, ella dejó a su hija con el diablo. Diablo, quédate con mi hija, ahorita vengo. Y se fue con Jesús. Cuando llegó con Jesús y le dijo, no es bueno que le dé el pan a los perrillos. No me importa que me digas perra, yo quiero mi milagro. No se ofendió. Hoy un cristiano lleno del Espíritu se ofende por cualquier cosa y quiere milagros. Ella no se ofendió. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, vete. Y cuando llegó a su casa, todavía no llegaba a su casa, y la encontraron las personas y le dijeron, hey, tu hija está libre, el demonio la dejó. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Qué hizo? La fe. Amén. Amén. El papá del joven que estaba endemoniado. El demonio lo aventaba al fuego. El muchacho se golpeaba con piedras, hacía un montón de cosas. Pero este hombre vino con Jesús. ¿Por qué venía con Jesús? Porque había oído de Jesús. Porque Jesús es la palabra. Cuando tú lees la palabra, meditas la palabra, estás oyendo de Jesús. Amén. Y cuando te postras delante de Él, te va a decir, ¿qué quieres que te haga? Bueno, yo acabo de leer en tu palabra que yo haré cosas más grandes que tú hiciste en la tierra. Te va a decir Jesús, sí, pero lee bien completo el verso, porque primeramente dice que solamente es para los que creen. Amén. Si tú crees, vas a hacer las obras que yo puedo hacer y aún mayores. Amén, aleluya. Estamos viendo a personas que no estaban llenas del Espíritu Santo, pero creían en la palabra que oían de Jesús. Amén. So, nosotros tenemos una doble porción de unción. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos esta palabra. Pero si cuando la abro le quito primero el polvo, quiere decir que no la leo. Amén. La mujer que iba a ser apedreada, ya vimos. Amén. Bartimeo el ciego oyó de Jesús y ¿qué sucedió? Fue sano.
el hombre que nació ciego. Amén. Sin contar que en el libro de Mateo 5, el libro de Mateo 15, a que se sentó Jesús y le traían multitudes de enfermos, cojos, mancos, ciegos, mudos, sordos. ¿Y qué dice la palabra que hizo? Sanó a todos. Amén. No dice la Biblia si Jesús fue e impuso manos. Pero a lo mejor cuando oían la palabra de fe, el hombre decía, yo creo por mis manos, y le salían manos. Yo creo, hermano, imagínate cómo un sordo podía oír la palabra de Dios si estaba sordo. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que rompe la sordera y esos sordos empezaron a oír. Aleluya. Esa es la magnitud de la palabra de Dios. Amén. Por eso que tenemos que leerla, tenemos que meditarla y tenemos que orarla. Amén. Amén. Todos fueron sanados por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de fe y de poder. Es tremendo, hermano. No se te olvide hoy en adelante. Si no captaste nada, ve el video, ve al YouTube o ve a la página. Porque estos hombres no tenían al Espíritu Santo como tú y como yo. El poder de nosotros es más fuerte que el que de ellos. Mira, ya vimos que la palabra de Dios penetró en los oídos de los sordos y los sordos oyeron. Amén. No oían, pero la palabra de Dios penetró. El espíritu inmundo que los tenía sordos tuvo que abandonar porque el espíritu inmundo de la sordera no pudo resistir el poder de la palabra de Dios. Amén. Cuando tú hablas la palabra de Dios, no hay un espíritu inmundo que la pueda soportar. Aleluya. Por eso tienes que hablar la palabra. Por eso en este lugar somos entrenados a hablar la palabra, y cuando tú hablas la palabra no le hace que suene repetitiva, tú órala, tú háblala. Aleluya. Amén. Porque eso va a construir fe. Sí, Señor. Amén. Amén. Otro ejemplo poderosísimo. Yo a veces escucho y me dicen pastores, amigos que conozco, oh, el mensaje fue poderoso. Y yo dije, ¿y dónde está el poder si lo que solo enseñaron fue teoría? Yo los veo con los mismos problemas, escucho las mismas circunstancias, pero ellos dicen que el mensaje fue poderosísimo. Sí, fue muy bonito, mucha teoría, mucha teología, pero yo no recibí un principio de fe para yo tener victoria en mi vida personal, en mi vida con mi familia, en la iglesia como ministro. No recibí una palabra de fe para yo poder construir y un día ser uno de los que dice Efesios 4:11. Pero los mensajes son muy elocuentes, muy bonitos. Para ellos son poderosos. Poderoso es el mensaje de Dios cuando penetra a los enfermos y los sana. Ahí está el poder. Amén. Ahora, Jesús siguió haciendo milagros, mostrando el poder de la palabra. Esa palabra está dentro de ti, está en tu boca, está en tu lengua, está en tu corazón. Sí, Señor. Mira el poder de la palabra. De hoy en adelante tú tienes que hablar solamente la palabra. Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? La palabra, Lázaro, sal fuera. Esa palabra penetró, quitó la piedra y salió Lázaro. ¿Cómo un muerto podía oír la voz de Dios? El muerto no pudo oír la voz de Dios, pero el espíritu inmundo que había matado a Lázaro prematuramente sí la escuchó. Y esa voz de mandato que Jesús dio, en pocas palabras, el diablo se humilló ante Jesús y le regresó la vida a Pedro por el poder de la palabra. Porque a Lázaro no podía oír,
Pero el espíritu inmundo que mantuvo a Lázaro y mató a Lázaro prematuramente, sí escuchó. Y porque ese espíritu inmundo que causó muerte prematura escuchó el poder de la palabra, tuvo que soltar a Lázaro. Eso es el poder que tiene. ¿Sí están creyendo o nomás estoy hablando? Gloria a Dios. Ese es el poder que tiene la palabra. Aunque tu situación está muerta, habla la palabra. Amén. No te desanimes. Amén. En Lucas 7, aquí voy a concluir, Lucas 7. Aleluya. Hermano, que esta palabra, por eso el diablo no quiere que la leas, no quiere que la medites, no quiere que la hables, porque sabe que cuando tú la hablas, tienes ese poder. Él no quiere que tú la hables. Él quiere que tú sigas orando religiosamente, que tu oración suene bien bonita. Que llores cuando estás orando. Está bien que que llores, pero si lloras porque una escritura te hizo llorar y se la presentaste a Dios, ahí está el poder. Ahí está el poder. Amén. Lucas 7. ¿Ya están ahí? Amén. Wow. Nomás vean el poder de la palabra. Ya vimos que el poder de la palabra aún sacó a Lázaro de la tumba. El poder de la palabra le puso ojos a los ciegos, lengua a los mudos, oídos nuevos a los sordos, piernas y brazos a los mancos y a los cojos. Y a los presos les abrió la cárcel también. Amén. En Lucas 7, otro impactante testimonio. Este testimonio lo hizo Jesús. Tú y yo somos ejemplo y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ok. En Lucas 7:11. ¿Están conmigo? Amén. Aconteció después que él iba. ¿A quién se refería? A Jesús. Que él iba. Amén. A la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos. ¿Y qué más iba? Gran compañía. Una gran compañía, miles lo seguían. Miles. Él no tenía, hermano, cuando estás lleno del Espíritu Santo, no te vas a intimidar aunque haya miles. Aún en medio de miles, si tú crees la palabra, va a ser un milagro. Amén. Amén. No te intimides por los miles, no te intimides por los cientos, no te intimides por los que ya tienen una posición ministerial, no te intimides ni los envidies ni seas nada de eso, simplemente enfócate en el poder del Espíritu Santo, Amén. porque Jesús no se intimidó. ¿Y qué hizo? En el verso 12, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban, ¿qué llevaban? ¿Llevaban qué? Un difunto. Un difunto. Un difunto. El único hijo que tenía una madre. Y esta madre era viuda. Amén. Y había con ella una gran compañía dándole el pésame, me imagino. Amén. Pero cuando el Señor la vio, ¿qué hizo? El verso 13, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Verso 14. Y acercándose, tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el joven se incorporó, dice el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Wow. Un niño joven muerto, la mujer viuda. ¿Ves el poder que tiene la palabra de Dios? Puede penetrar y cancelar, humillar, derrotar al espíritu muerto, al espíritu inmundo que causa la muerte prematura. Este joven era joven. Y tienes que saber
que el Espíritu Santo ha visitado este pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Y nosotros, o donde quiera que vayamos, tenemos que ser ejemplo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mediten en lo que Dios ha estado hablando. Amén. Amén. Ese poder está en ti. Gloria a Dios. Antes de escuchar a otro, examinémonos a nosotros mismos. Amén. El sábado llegó el niño, digo, vamos a ir a evangelizar. Le digo, pues no ha llegado nadie, yo voy a hacer algo aquí. Dice, yo me voy solo. Amén. No exhortemos a nadie, si no quieren venir, que no vengan. Porque si yo te exhorto y no vengo, estoy haciendo lo que hace un fariseo. Vimos el domingo, había una multitud, había miles que seguían a Jesús. ¿Cuántos fueron a evangelizar? 70, de los miles fueron 70. Esto no es de ahora, esto ha sido siempre. Amén. Amén. No queremos trabajar, no queremos pagar un precio, queremos un milagro sin pagar precio. Ve a la tienda y salte sin pagar. ¿Qué sucede? Se llevan a prisionera o prisionero. Si nosotros no pagamos un precio, vamos a ser prisioneros de Satanás. Por eso Él no quiere que paguemos un precio en fe en el Espíritu Santo, en trabajar para la obra. Si nos gusta exhortar a otros, pero que ellos vengan en mi lugar, no. Amén. Le voy a pedir al hermano que nos dé nuestros sobres. Todos nuestros hermanos que deseen sembrar hoy en este día. Hermanos, estamos concluyendo este año. El próximo año tenemos grandes proyectos, grandes expectativas. Te vas a seguir sorprendiendo lo que Dios va a seguir haciendo en este lugar. Amén. Amén. Grandes cosas, grandes proyectos. Aleluya. Vamos a tener actividades. Necesitamos personas para trabajar en diferentes actividades. Amén. El obrero es digno de su salario. Amén. Aleluya. ¿Tienen su sobre? ¿Ya los dio, hermano? Ok. Aleluya. Hermano, hemos estado, la unción en este lugar, hermano, no solamente, ¿dónde está Marianis? ¿O se fue allá? Llámale, please. La unción en este lugar, hermano, no solamente está aquí enfrente o está en el santuario. La unción en este lugar está en todos lados. Está en todos lados. Y esa es la unción de Dios. La unción de Dios no respeta personas, no hace excepción de personas. Vemos el día que ungimos, ungimos a los líderes, a los voluntarios. Este niño que está aquí, Isaac, cuando fue ungido, tuvo una experiencia espiritual con Dios. ¿Te la platicó a ti, verdad, sobre Dios? El domingo que estábamos allá en el comedor, yo ¿quieres hablar qué sentiste, Marianis, con el micrófono que está allá? Allá está el micrófono, préndelo y ella dices. Yo me acerqué, estaba el esposo de ella y el esposo de María allá en el comedor. Y me acerqué a ellos, ¿cómo están? En eso le iba a preguntar algo a Marianis y le dije, ven Marianis. Y la jalé un poco así de su brazo para acercar donde estaba su esposo. Y dice, ay Dios, ay Dios. ¿Qué dijiste, Marianis? ¿Y qué más sentiste? Un calorón. O sea, la unción seguía. Sí. Y esa fue una experiencia que aún ya se había terminado el servicio, pero la unción seguía. Quizás Dios le quería dar ese toque. No vino aquí enfrente, pero se lo dio allá. Amén. Y eso es digno de gloria, digno de honra, solamente a Dios.
Y Él manifiesta su poderío en toda esta, aún en el parqueadero, en todos lados de este lugar, en el basement, en todos lados. Su presencia está aquí, porque este lugar es de Él, lo hemos dedicado a Él, Amén. lo ungimos para Él. Y cada uno de nosotros, los líderes y los voluntarios, caminamos siempre en la rectitud de Él para que la unción de Dios siempre esté en este lugar. Amén. Levanten su sobre. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra. Gracias porque tú eres digno de alabanza. Gracias, Señor, porque así como